Ok. Bueno, bienvenidos a nuestro tercer encuentro en el marco de la Conferencia Bíblica de ETE 2020. Qué privilegio poder tomarnos el tiempo de escuchar, estudiar y reflexionar juntos sobre un texto de la Biblia y lo que éste significa para nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Es nuestro deseo como equipo que podamos inspirar también a todos los que nos siguen a seguir estudiando a fondo las Sagradas Escrituras, también y especialmente en estos tiempos tan desafiantes. Nos acompaña nuevamente el pastor Eloy Rojas desde la incontrastable ciudad de Huancayo. Eloy, ¿cómo estás? ¿Tu micrófono no está prendido? Bueno, disculpa. Bueno, contento porque estamos una vez más en una agradable compañía y escuchando la palabra, ¿no? Y compartiendo y también gozosos de que las personas nos están oyendo y juntos podemos aprender a caminar en esto del aprendizaje de la palabra. Gracias. También tenemos con nosotros al pastor William Caparachín. Hola William, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Dirk? Un gusto poder saludarles y poder compartir con los hermanos que nos están acompañando en las transmisiones. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga dando de su palabra. Genial. Parte de este lindo grupo también es Manuel Guamaní. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a los hermanos. Ya en la tercera sesión, un poco sorprendido que hemos llegado hasta aquí, pero aquí estamos. Finalmente quiero saludar a Benjamín Marx, quien nos acompaña desde la Ciudad Blanca. Él es nuestro expositor de este año y dirigirá nuevamente nuestro estudio. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, estoy bien, la familia está bien y gracias por tenerme otra vez. Bueno, quiero saludar también a todos los que nos están viendo. Un saludo especial esta vez a todos los tutores que semana tras semana dirigen grupos de estudio de ETE. Su labor en las iglesias, su labor en la capacitación de la iglesia es absolutamente valiosa y les agradecemos por ello y desde nuestra parte aquí un abrazo en estos tiempos. Un saludo especial va también a nuestra hermana Gloria, que también se encuentra en Huancayo, todavía varada allá, y a nuestra hermana Damaris. Manuel, esta vez te toca a ti. Cuéntanos, ¿qué significa ETE para ti? ETE para mí es una alternativa de capacitación a la iglesia que ayuda a formar a los líderes en el conocimiento bíblico, pero también a crear comunidad en la iglesia y relación entre los hermanos. Eso es lo que significa ETE para mí. Genial, gracias. Gracias también a todos los que nos han dejado sus comentarios en Facebook durante la última semana, lo apreciamos mucho. Queremos aclarar, ya que recibimos algunos comentarios al respecto, que el Salmo 110, que tratamos también la semana pasada, es un salmo de David. Esto lo vemos en el título del salmo. Y otro punto importante, como vimos, David habla en este salmo de dos señores. En la Reina Valera del 60, sí, dice: Jehová dijo a mi Señor. Y Benjamín había preguntado quiénes son esos dos señores, ¿no? En algunas traducciones dice: el Señor dijo a mi Señor. Uno de ellos es obviamente Yahvé o Jehová, como es traducido en algunas versiones,
y el otro es justamente ese Señor al cual especialmente los profetas se refieren como el Mesías, el siervo, el Rey venidero, ese que va a traer la salvación definitiva no solamente para Israel. Ya en el Antiguo Testamento vemos que este personaje es un personaje humano, pero también descrito de tal manera que no cabe duda alguna de que es más que humano, sino que tiene que ser también a la par un ser divino. En otras palabras, Dios mismo, el cual encontrará una manera para solucionar el problema de la separación de la humanidad de él. Y es justamente siglos después que Pedro testifica que este Señor es Jesús el Cristo. Así que podríamos decir, si David hubiera sabido lo que Pedro sabía, hubiera podido ser más explícito y escribir: Yahvé o Jehová dijo a mi Señor, quien es Jesús el Cristo. Eso para aclarar algunas de las observaciones que recibimos por Facebook. Gracias a todos ustedes. Y antes de darle la palabra a nuestro expositor, a Benjamín, una información importante. Al final de este estudio estaremos presentando las bases para participar de nuestro ya anunciado concurso y poder ganar eventualmente uno de los mejores comentarios que hay en idioma español al libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más al respecto después de nuestro estudio. Ahora le paso la palabra a Benjamín. Gracias, Benjamín, por haberte preparado y por guiarnos en este estudio. Gracias otra vez a ustedes. Les saludo en el nombre del Dios Trino. Seguimos avanzando en el libro de Hechos. Hoy voy a darles un bosquejo otra vez para ver qué vamos a hacer exactamente. Acá está. Primeramente quisiera resumir otra vez el encuentro de la semana pasada. Después vamos a hablar un poco más acerca del concepto de la Missio Dei. ¿Qué es la Missio Dei? Hemos mencionado un poco la misión de Dios, la Missio Dei. Vamos a hablar acerca de eso un poco más. El punto central de hoy es la prédica en Hechos capítulo 10, pero no solamente la prédica, todo el capítulo es muy importante y vamos a leer, no todo, pero mucho de eso. Y al final tengo algunos pensamientos finales como conclusión. Entonces, quienes que no han visto las últimas conversaciones de nuestra conferencia, ya en Facebook todavía tenemos los videos, ustedes pueden verlo, por eso no voy a resumir todo, pero un poco. Hemos resumido la primera conferencia, la primera sesión, y después hemos hablado acerca de algunos asuntos hermenéuticos. Acá tuvimos el baile hermenéutico, es decir, nosotros siempre tenemos algunas ideas, pensamientos cuando leemos un texto, pero deberíamos permitir que el texto, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos guía y nos transforma a través de su palabra. También hemos hablado acerca un poco de qué es exactamente una prédica. Y yo dije que para mí una prédica es más o menos un anuncio de lo que Dios ha hecho o siga haciendo, ¿no? También hemos hablado acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Y hemos visto en la primera sesión y en la última que es más que el perdón de los pecados. La salvación sí es algo, es la salvación de algo malo, de la muerte, del pecado. Pero la salvación también es para algo.
con una finalidad de tener una relación con Dios Trino, con tener una relación con Él otra vez. Y al final, la prédica en Pentecostés, en Hechos 2, quién fue Jesús y quién es Jesús ahora, fue nuestro tema principal de la última semana. Hemos concluido la última sesión en decir que el querigma, la predicación cristiana, el evangelio apostólico, es una proclamación basada en la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Es una proclamación de que Jesús es el Señor y Mesías, y es la confirmación del mensaje del Antiguo Testamento también. En toda la prédica hemos visto la última semana que Dios tiene todo bajo su control y Él toma la iniciativa para nuestra salvación. Y eso se llama la Missio Dei. Entonces tengo una declaración para ustedes y quisiera que puedan responder a dos preguntas. Acá es la declaración. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. Otra vez. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué piensan acerca de esta declaración y qué significa esa declaración? ¿Qué piensan? Yo creo que la forma como está expresado hace énfasis en la misión, ¿no? Y por lo tanto la iglesia tiene que cumplir o alinearse a la misión. No es que la misión se alinee a lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, creo que por eso esta frase está expresada de esa forma, ¿no? Sí, también. Gracias, hermano William. Las otras personas, ¿qué piensan? A mí me hace pensar un poco en términos cronológicos. Hasta donde yo puedo recordar, Jesús, antes de ascender, dio la comisión, les hizo, o la misión a sus discípulos, y lo que es una iglesia, por decirlo así, incluso como lo entendemos nosotros ahora, o lo que podría designarse a una iglesia, todavía no está presente ahí estrictamente, ¿no? Entonces, al parecer, cronológicamente, estaría de acuerdo con la afirmación en que la misión tuvo una iglesia y no la iglesia tuvo una misión. Bueno, gracias. Yo no pensé en la cronología, pero sí, muchas gracias. Eso es muy interesante. Gracias, hermano Manuel. Yo creo que también tiene que ver con una pregunta acerca del origen. ¿Cuál de estos dos conceptos es el origen del otro? ¿La misión es el origen de la iglesia o la iglesia origina la misión? Y a las finales la pregunta en base a este enunciado es ¿quién es el autor de la misión a las finales? Sí. Creo que por ahí va, ¿no? Porque el autor de la misión es Dios. Históricamente yo creo que Dios ha usado a la iglesia, como ya hemos visto, pero también si hablamos del Antiguo Testamento, Dios tuvo una misión con Israel, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que la misión siempre parte en el corazón de Dios. Sí, gracias, hermanos. Y el hermano Eloy ya ha dicho todo. La misión viene del corazón de Dios, ¿no? Y
es un poco chocante a veces este pensamiento de que la iglesia no tiene una misión. Obviamente tenemos una misión, ¿no? Pero la misión tiene una iglesia, es, mejor dicho, así. En las últimas sesiones hemos hablado acerca de... Benny, una pregunta para que quizás no quede así en el aire. La iglesia no tiene una misión, entonces tú estás diciendo, o este concepto dice que la iglesia en realidad es el producto de la misión. ¿Y en qué relación está esto con lo que sí debe de hacer la iglesia? Quizás puedes aclararlo un poco. Ya, gracias, hermano Dirk. No es mi dicho, obviamente, pero creo que el primer fue un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, que ha dicho algo así. Pero para mí es, obviamente tenemos una misión, ¿no? Pero no nosotros en este sentido tenemos una misión, Dios, ¿no? Como el hermano Eloy ha dicho, Dios tiene una misión. Para su misión, Él tiene la iglesia también, ¿no? Y hoy vamos a ver eso. Y no sé si yo respondí ahora a tu pregunta, pero eso es más o menos que yo pienso también, que la misión es anteriormente de la iglesia, ¿no? Viene del corazón de Dios. Pero no sé si yo respondí exactamente a tu pregunta, hermano Diego. Podría decirse a las finales que podríamos decir, como Eloy lo dijo muy bien, misión sale del corazón de Dios y se produce iglesia. Y la iglesia, por decirlo de alguna manera, y la iglesia misma, como es el producto de la misión de Dios, también tiene una misión que está en el corazón de Dios. Entonces es como un círculo, casi. Sí, y vamos a ver algunas definiciones pronto acerca de eso. Sí, estoy de acuerdo con eso, sí, sí. Pero antes de ver algunas definiciones, por favor, abran sus Biblias. Vamos a leer algunos versículos. No podemos leer todo de la Biblia acerca de la Missio Dei, eso no es un tema amplio, pero quisiera leer un versículo o dos versículos de Génesis 3. Génesis, el primer libro de la Biblia, es después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3, los versículos 8 y 9. Acá dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Dios es en una busca a nosotros. Nos busca. ¿Dónde estamos? Es la pregunta de Dios a nosotros, ¿no? Y en este capítulo a Adán. Y en 9 capítulos después, en el Génesis 12, tenemos una promesa de Dios a Abraham. El Génesis 12, los versículos 1, 2 y 3. Y tal vez alguien de ustedes puede leerlo. Génesis 12, los versículos 1, 2 y 3. Si alguien quiere leer. No es en la pantalla, es en nuestras Biblias. Yo tengo la Reina Valera, ¿está bien? Sí, está bien. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. Hay diferentes versiones, ¿no? Usamos todos si es posible. Al final dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿No? Es la promesa
de Abraham, de Dios a Abraham. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en Gálatas, y acá dice en el capítulo 3, las escrituras previeron ese tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia o el evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. En el versículo 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hay más acerca de la Missio Dei y hoy en el capítulo 10 vamos a ver más. Ahora tengo algunas definiciones acerca de la Missio Dei, aunque el hermano Eloy ya casi ha dicho todo. Todavía vamos a leer unas definiciones. Acá tenemos la primera. Y tal vez el hermano William puede leer la primera en la pantalla. Sí, el concepto de la Missio Dei. La misión nace en el corazón de Dios. Misión se refiere básicamente a la Missio Dei, la misión de Dios, es decir, el compromiso de Dios por este mundo manifestado en su amor. La Iglesia tiene el privilegio de participar y a su vez es invitada a unirse al proyecto de Dios. Dios está obrando y nos unimos a su dirección. Gracias, hermano William. Eso me encanta porque, otra vez, como el hermano Eloy dijo, la misión nace en el corazón de Dios, ¿no? Y Él tiene una misión y nosotros participamos en su misión, ¿no? No es nuestra misión, no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios y nosotros nos unimos a su dirección. Y eso me encanta. Ahora eso es acerca del libro de Hechos y tal vez el hermano Manuel puede leerlo para nosotros. Con su micrófono, por favor. Ya, perdón. Hechos en general está impregnado de un fuerte sentido de la superintendencia divina. El cumplimiento del testimonio universal en este sentido es un aspecto clave de la identidad mesiánica de Jesús, ya que en última instancia es llevado a cabo por Dios en el trabajo en Cristo y por el poder del Espíritu a través de sus seguidores. Gracias. Esto es diciendo mucho, ¿no? Pero para resumir ese aspecto es, en el Hechos, la misión de es muy, muy obvio en el libro de Hechos. Y hoy vamos a ver y leerlo en el capítulo 10. Y también no solo es de una persona de la Trinidad, toda la Trinidad tiene parte en esta misión. Y como la última definición, tal vez el hermano Dirk puede leerlo para nosotros. Claro, la Missio Dei se puede ver en que la misión de los discípulos de la iglesia es en realidad la misión de Dios que se realiza a través de ellos y a veces a pesar de ellos. Gracias. Eso me encanta, la última parte, ¿no? La misión de Dios que se realiza a veces a pesar, que podemos decir, a pesar de nosotros, ¿no? La misión de Dios sigue avanzando con nosotros y a veces a pesar de nosotros. Y eso, ahora vamos al capítulo 10 en Hechos. Todos, por favor, pueden abrir sus Biblias a Hechos. En el capítulo 10 estamos. El contexto de un texto en la Biblia siempre es muy, muy importante. Y la prédica en el capítulo 10 es en todo el capítulo 10
es tan relacionada que es muy importante leer todo, aunque no tenemos tiempo de hacerlo, pero vamos a resumir un poco de este episodio. Y voy a compartir otra vez mi pantalla para mostrarles un bosquejo de Hechos capítulo 10, ¿no? Al inicio tenemos la visión de Cornelio, y voy a decir un poco más acerca de todo. Después tenemos una visión, una éxtasis de Pedro. Los mensajeros de Cornelio y Pedro es el tercer episodio. El encuentro de Pedro y Cornelio. Después tenemos la prédica de Pedro y al final la conversión de los primeros gentiles. Eso es un resumen o un bosquejo del capítulo 10. Para los que están viendo en Facebook, tal vez es una ayuda para estudiar el capítulo 10 de Hechos. Algunos dicen que el capítulo 10 en el libro de Hechos es el centro del libro, ¿no? Es la primera vez donde encontramos a gentiles que se convierten. Gracias, no conversan, convierten. Gracias. Adiós. Se llama a veces el Pentecostés de los gentiles, ¿no? La última semana hablamos acerca del Pentecostés en el capítulo 2, ahora es capítulo 10, el Pentecostés de los gentiles. Algunos lo dicen es la conversión de Cornelio, y algunos dicen es actualmente, de hecho, es la conversión de Pedro. ¿Sí? Y eso vamos a ver. El capítulo 10, en el capítulo 10 de Hechos, es como una película dramática. Hay varios enfoques de la cámara, ¿no? Está así y un momento después es así, y son 3 veces que cambia el enfoque de la cámara. Lucas nos cuenta, y acá tenemos el capítulo 10 en nuestras Biblias, en Hechos, nos cuenta de un centurión. Un centurión es un oficial del ejército romano, ¿no? Y en el versículo 2 dice que Cornelio es un hombre devoto y temoroso de Dios. Cornelio un día tiene una visión en la cual un ángel de Dios se acerca a él y le dice, y ahora en los versículos 4 y 5 leemos. El ángel dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Ahora el enfoque de la cámara ya está acercándose a Pedro. Mientras los mensajeros de Cornelio están viajando a la casa donde está Pedro, el apóstol sube a la azotea a orar. Eso es versículo 9. Allá se cae en un estado de éxtasis y tiene una visión, versículo 10. Y ahora leemos los versículos 11 a 16. Versículos 11 a 16. Vio el cielo abierto y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llamas a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Eso es la visión de Pedro. Y Pedro está perplejo. Él
está tratando de entender qué está pasando ahora, ¿no? Y justo en este momento, otra vez la cámara, ¿no? Ahora se quiere a la puerta de la casa. Los mensajeros vienen y preguntan por él. Esos son los versículos 17, 18. Y mientras Pedro todavía está tratando de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dice, versículos 19 a 20, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo lo he enviado. Eso es muy interesante, ¿no? El Espíritu ahora, mientras Pedro está tratando de entender qué está pasando. Y ustedes pueden ver la mano de Dios. Primeramente tenemos el ángel de Dios, ¿no? Con la visión de Cornelio. Después tenemos una voz del cielo en la visión de Pedro. Y ahora es el Espíritu Santo hablando con Pedro, ¿no? Eso se llama la missio Dei. El Dios está involucrando en su misión. Y el Espíritu Santo, Él es quien envió a los mensajeros de Cornelio, y Él es quien envía a Pedro a Cornelio. Él es el misionero primeramente, el Espíritu Santo. Los mensajeros y Pedro se quedan una noche y el día siguiente van a la casa de Cornelio. Versículo 24. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos, ¿no? Toda su familia y sus amigos están en la casa de Cornelio ahora. Versículo 28. Pedro les dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios, esas son mis palabras favoritas en la Biblia. Pero Dios, esas son mis 2 palabras favoritas. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Nos parece que poco a poco Pedro empieza a entender lo que la visión significa. Y al final, en versículo 33, Cornelio dice o contesta a Pedro, ahora estamos todos aquí, ¿no? La familia y sus amigos, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. ¿Oh? Qué bueno sería, ¿no? Tener invitaciones así. Puedes entrar, visitarme y hablar del Evangelio, ¿no? Esa es la invitación de Pedro acá. Y Dios ha orquestado todo para que Cornelio y su familia y sus amigos puedan encontrarse con Pedro y escuchar el mensaje de Dios. Otra vez, Dios tiene una misión y nosotros, o en ese caso, Pedro, participamos en la misión de Dios. Eso es para una introducción a la prédica, lo que vamos a estudiar ahora. La prédica en el capítulo 10 son los versículos 34 a 43. 34 a 43. Y otra vez hay un bosquejo, porque tiene 3 partes esta prédica. En los versículos 34 a 35 tenemos la introducción. Después tenemos, eso es el corazón de la prédica, la proclamación acerca de Jesús y al final una oferta de salvación. Y vamos a leer según la estructura. Alguien, no sé, ahora olvidé quien no ha leído, por favor, puede leer y voy a compartir con mi pantalla. Eso es la, ¿cómo se llama? NTV, la nueva traducción viviente, creo que es. Así es.
¿Alguien puede leer? Ya, ¿Ya? la pantalla. Sí. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Eso también, ¿no? Sí, sí, seguimos. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Seguimos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Gracias. Eso es la palabra de Dios. Y es mucho, y nosotros hemos estudiado eso un poco anteriormente, ojalá, porque yo tengo 6 preguntas acerca del texto, ¿no? Y mi primera pregunta, y vamos a seguir la estructura, ¿no? La introducción y el corazón de la prédica, los versículos 36 a 41, y después la invitación de Pedro. En primera parte, ¿no? Según los versículos 34 y 35. Acá tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la relación entre la visión y la introducción de Pedro? En otras palabras, ¿qué nuevo conocimiento ha adquirido Pedro? Solo en versículos 34 y 35. ¿Cuál es la relación entre la visión y la introducción de Pedro? ¿O qué nuevo conocimiento ha adquirido Pedro? Que Dios no hace acepción de personas o de nacionalidades, mejor, podría resumirse. Sí. Sí, todas las personas, nacionalidades. En otras palabras, Dios no tiene favoritos. Aunque a veces lo pensamos, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy interesante. Si regresamos al capítulo 2 de Hechos, lo que hemos visto la última semana, acá en el capítulo 2, acá hay una profecía del profeta Joel, y en el versículo 17, estamos ahora en el capítulo 2, en el versículo 17, acá en la profecía dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Toda la gente. En el versículo 33, capítulo 2 otra vez, ahora él ha sido exaltado, es Jesús, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que la derramara, eso es difícil, derramara sobre nosotros, lo tal como ustedes lo ven y oyen hoy.
Y en el versículo 38, Pedro dice que a mí me parece, a lo menos en esta prédica, para él eso todo se refiere a los judíos, ¿no? En su mente ahora el Espíritu Santo viene a los judíos, aunque acá tenemos a toda la gente en la profecía. Me parece que para Pedro, al inicio del libro de Hechos, él no pensaba en los gentiles, que ellos pueden recibir la salvación, que ellos pueden ser pueblo de Dios, ¿no? Eso es algo nuevo ahora en el capítulo 10, y el hermano Dick quisiera decir algo. Estoy de acuerdo contigo, aunque creo que Pedro hubiera podido entender Joel refiriéndose a más allá que solamente a los judíos, pero su naturalización, su socialización son una barrera muy fuerte a que él entienda la magnitud de esa profecía. Y como tú bien explicaste, Dios a través del ángel, a través del Espíritu Santo, está trabajando en Pedro a entender esto. Y lo que me parece bien interesante en el versículo 35 de Hechos 10 es que al parecer aquí Pedro como que sí, podría estar también refiriéndose a la profecía de Joel, de toda la gente, pero es interesante que no es toda la gente, pues todo el mundo se va a salvar, sino dice, él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto dentro de todos. O sea, todos, pero quien lo temen y hacen lo correcto. Eso me parece bien interesante. Pedro está entendiendo más y al mismo tiempo ya ha entendido tanto que está explicando que a qué se refiere toda esta gente, no tener favoritos. Gracias, hermano Dirk. Sí, hermano Manuel. Yo tendría dos dudas. Habría que ver qué significa para Pedro hacer todo lo correcto. Supongo que más adelante se va a ver eso, porque podría uno pensar, cumplir la ley. Y la otra pregunta es, si es que Pedro no tenía antecedentes dentro de su judaísmo, de personas, de gentiles que podrían ser parte en algún grado del pueblo judío, ¿no? Entonces, ¿cómo el hecho de que él vaya con el mensaje a Cornelio es en su mente o comparando con las costumbres, cómo esto es un cambio muy fuerte, pero cómo también de repente si hay algún paralelo, ¿no? con las costumbres de su tiempo. Buenas preguntas. ¿Alguien quisiera responder a esas dos preguntas? La primera pregunta, si yo entendí correctamente, hermano Manuel, es, la segunda pregunta, vamos a hacer eso primeramente. En su pensamiento o costumbre, él debería pensar también en gentiles pueden ser parte de Israel. Eso es tu pregunta, ¿no? O tu duda, ¿no? Sí. Sí, yo creo que para él es posible, pero con gentiles tienen que otra vez convierte, ¿no? Eso es, conviértese. Convertirse. Convertirse, casi. Tienen que convertirse, ¿no? Es decir, un gentil sí puede ser parte de Israel, pero solo después de conversión al judaísmo. Y Cornelio no ha hecho eso totalmente, porque todavía no es un judío, porque ya es un gentil y no se ha circuncidado.
Sí. Entonces, sí, para Pedro sí es posible. Y eso es el tema central en el capítulo 15, ¿no? ¿Cómo pueden ser los gentiles parte del pueblo de Dios? Y eso es para otra conferencia, creo que. Pero esa es la pregunta número 2. La primera pregunta, ¿puedes decirla otra vez? Pedro menciona que Dios no hace acepción de personas, bueno, en Reina Valera dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿qué significa para Pedro temer y hacer justicia? Podría ser cumplir la ley, pienso. Sí. ¿Qué piensan los otros? Bueno, yo diría por el contexto y la actitud más adelante que va a tener un enfrentamiento con Pablo, puede ser que su pensamiento, como ya mencionaste, Benjamín, él todavía sigue siendo de ese grupo de que para que los gentiles sean creyentes tienen que ser prosélitos, ¿no? Esa es la palabra, creo, que se usa, ser prosélitos, pero no como lo que Pablo estaba pensando, ¿no? Que ya no necesitan más esclavitud, como en Gálatas se leyó también, ¿no? En ese estilo yo creo que todavía no encajaba en su mente, y hacer lo bueno puede indicar por ese lado, ¿no? O sea, ser un buen prosélito. Sí. Gracias, hermano Eloy. ¿Otros pensamientos? La pregunta... A mí me parece muy interesante en el contexto de esta prédica qué es lo que se dice de Cornelio y cómo a lo que Dios responde en el caso de Cornelio es a sus oraciones y a sus donativos para los pobres. O sea, obviamente el texto implica, y Dios lo dice explícitamente, que eso le ha impresionado y que Él está respondiendo su oración y su actitud, pero le falta algo más. Y ahora Pedro les dice, en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Entonces Pedro era un judío a cabalidad y conocía su Antiguo Testamento. Entonces, él aquí ya con toda seguridad no se refiere a que él va a tener que circuncidarse, va a tener que guardar las leyes de purificación, porque si no, él no podría estar en esa casa, sino que él ahí creo que ha entendido lo que el profeta Miqueas en Miqueas 6:8 había dicho, ¿no? Lo leo. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho que lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es lo correcto. Y ahora explica qué es lo correcto, ¿no? Un poco respondiendo, creo, a la pregunta de Manuel, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Entonces, creo que para Pedro aquí, tú hablaste de las cámaras, yo veo aquí varios niveles en donde se le están prendiendo varios focos, ¿no? Varias luces. Puedo entrar a la casa de Cornelio. Mira, lo que Miqueas dijo es verdad, y los que lo temen y hacen la justicia o hacen lo bueno, ellos pueden ser parte del pueblo extendido de Dios. Sí. Sí. Y también creo que no es exactamente cumplir la ley en ese sentido, porque la circuncisión no está con ello, por ejemplo, ¿no? Pero Manuel, ¿quisieras añadir algo? Sí, a lo que mencionó Dirk, aunque en la mente de Pedro, como dice, pueden estar perdiéndose diferentes luces o referencias al Antiguo Testamento, pienso de que qué hubiera pasado por la mente de Pedro cuando él entra a la casa de Cornelio o se encuentra con Cornelio y Cornelio aquí dice, lo quiso adorar, ¿no? Entonces creo que ahí se le hubiera prendido también una luz muy grande. Sí.
Esta parte no hemos leído, pero sí. Y se le prendió porque dice, yo soy humano como ustedes. Sí, pero creo que con él y tal vez con nosotros es lo mismo, es poco a poco. ¿No? El Espíritu está empujando a Pedro, vete con los mensajeros, ¿no? Va a la casa con los mensajeros a Cornelio. Pero es poco a poco para Pedro, ¿no? Y no es inmediatamente, muchas veces con nosotros tampoco, ¿no? Y con esos dos versículos, yo quisiera preguntarles también otra pregunta más como aplicación tal vez para nuestro contexto de hoy. A la luz de lo que Dios no muestra favoritismo o no hace acepción de personas, ¿cuáles implicaciones hay para nuestro contexto en el Perú? Es del texto a nuestro contexto ahora. ¿Cuáles implicaciones hay para nuestro contexto ahora en el Perú, en la sociedad en general o en la iglesia, o los dos? A mí me hace pensar el hecho de que no haya acepciones, o que Pedro rompa esas barreras de hacer acepciones. Creo que la iglesia, por lo menos a nivel intelectual, tiene entendido de que no hay acepciones para predicar el evangelio. De que lo haga más allá, no podría detallarlo en concreto, pero lo que sí me llama la atención es a que a veces la iglesia se limita a que no hay acepciones, no hay excepciones, perdón, no hay excepciones, pero solo para predicar el evangelio. Para otras cosas sí hay excepciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vino a mi mente. Sí. ¿Otras personas quisieran decir algo acerca de nuestro contexto, a la luz de nuestro texto? Primero es una gran enseñanza y un desafío para la iglesia, ¿no? Porque creo que es natural en el ser humano, usando el término, mostrar favoritismos o hacer acepción, ¿no? Pero es el desafío que no sea así ni dentro de la iglesia ni hacia afuera, ¿no? Hablando de la evangelización. Y creo que, como decía Manuel, el concepto es entendible, pero el plasmarlo tiene sus demandas, ¿no? Sí, gracias. Solo para darles un ejemplo, tal vez. Si estamos en la iglesia, y eso es más o menos que Santiago dice también, ¿no? Y un político importante entra a la iglesia, por ejemplo, tal vez, yo creo que sí, ofrezcamos el sitio más adelante, ¿no? El más prestigio, y saludamos a él o a ella con palabras dulces, etc. Y eso es un poco de lo que creo que Santiago está hablando también en el Nuevo Testamento. ¿Hay otras personas que quisieran añadir algo, decir algo acerca de nuestro contexto? Sí, me gustaría añadir que en la jornada teológica del año pasado tuvimos un tema bien álgido que se refiere a cómo tratamos la homosexualidad dentro de nuestra iglesia. Y yo leyendo este texto estaba pensando no solamente en diferentes naciones. El Perú es, como se dice, una nación compuesta por diferentes naciones. Tenemos la nación Ashaninka, la nación Machiguenga, etcétera, etcétera. Pero también tenemos algo que podríamos llamarlo como culturas o subculturas. Tenemos a los jóvenes, tenemos a ciertos tipos de jóvenes, tenemos a personas que están luchando con su identidad sexual, tenemos a personas que se sienten solas en medio de una cultura que glorifica a la familia, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo creo que como iglesias estamos en el peligro de enfocarnos en los nuestros y no los que están, digamos, fuera de lo que como Manuel decía un poco, fuera de nuestro marco meramente intelectual. Somos iglesia para todos, pero en la práctica no lo somos. Sí. Bueno, hablando de política, yo creo que una cosa que personalmente veo, eh, el acercamiento peligroso que tiene la iglesia con la política, ¿no? Su lucha, su identificación con las personas que de alguna manera influyen, y la iglesia va arrastrándose un poco al tema del poder. Se habla mucho de estos días, por ejemplo, en esta pandemia, cuánto las empresas, por ejemplo, han contribuido para la gente que necesitaba algunas necesidades que tenía en cuanto al tema de la comida, al tema de la medicina, etcétera. Pero cuando tienen que elegir un candidato, gastan millones, ¿verdad? Y uno se pregunta y dice, ¿qué debo hacer como pastor, como creyente? ¿Debo alzar mi voz o debo callarme o debo hacer, entre comillas, acepción de personas? Yo, si quepa la palabra, yo creo que es una lucha, es una batalla que tenemos que enfrentar como cristianos, y el ejemplo de Santiago que mencionó Benjamín, ¿no? Yo creo que en nuestro corazón empieza a efervecer ciertas cosas que uno tiene que optar, y a veces en la acepción de personas va por ese lado también, ¿no? Personalmente es una lucha cuando en la pastoral vemos ese tema de la gente sufriendo, y hay empresas y que manejan, políticos que manejan, y uno tiene que decir eso no es correcto, y qué hacer frente a eso. Yo creo que estamos entrando a escenarios como Pedro, que tenemos que poco a poco, como ya mencionó Benjamín, ir mirando, pero con la autoridad de Dios, con el poder del Espíritu, enfrentar en el futuro y no caer fácilmente en el poder o en la desesperación o en el acomodamiento, ¿no? Eso me parece muy... Oh, se fue la cámara y el micrófono, creo que. Pero sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Siempre es una lucha. Y también creo que hemos mencionado ahora muchas cosas para conferencias en el futuro. La relación entre la iglesia y el Estado, por ejemplo. Y el peligro, como, bien, como el hermano lo dijo, es más con el poder, no con la política. Decir, por ejemplo, Jesús es Señor, es algo político también, ¿sí? Y nuestra lucha no es con la política, es más con el poder, ¿no? ¿Y quién es realmente el rey? Gracias, hermano Eloy. Quisiera avanzar un poco. Eso solamente era la introducción de la prédica. Ahora vamos al corazón de la prédica. Los versículos 36 a 41. Y tengo una pregunta para ustedes. Según el corazón de la prédica, ¿cuáles declaraciones centrales tenemos en esta prédica acerca de Jesús? Y es mucho, yo sé, es mucho esta vez, pero tal vez ustedes han escrito algo o pueden decirlo ahora. ¿Cuáles declaraciones centrales tenemos acerca de Jesús? Bueno, se vuelve a mencionar que es el que es de Nazaret, y las cosas que él hizo mientras estuvo aquí sanando haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Luego menciona que le dieron muerte colgando en una cruz, pero que Dios lo resucitó al tercer día,
y que Dios hizo que se manifestara a los que Él escogió. Gracias. Sí. Sí, otra vez es, para resumirlo un poco, es la vida terrenal de Jesús, ¿no? Su muerte, la resurrección y que Él apareció, es más decir, su resurrección era corporal. Ellos han comido con su Señor Jesús, ¿no? Eso es el corazón, otra vez, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Y yo quisiera, Dirk, quisieras decir algo, me pareces, pero no. Tu micrófono no está... Pero... Disculpen. Brevemente al comienzo es, como lo dijo William, Jesús de Nazaret, un ser humano nacido en un lugar, pero algo que en contraste o en adición a las prédicas anteriores aquí se hace mucho más claro es que este ser humano recibe un empoderamiento especial, ya que menciona que está en una sucesión con Juan el Bautista, del cual se deja bautizar y recibe el Espíritu Santo para luego poder obrar lo que él obró en el poder del Espíritu Santo. El comentario que nos diste para leer dice, en realidad aquí Pedro está explicando de dónde viene el título Cristo, ¿no? El ungido, recibe el Espíritu Santo por medio del bautismo, por medio de ser el siervo de Dios, ¿no? Entonces eso me parece interesante, que aquí Pablo está uniendo la humanidad de Cristo a ese empoderamiento. Sí, sí, eso es una buena transición para la siguiente pregunta, aunque creo que el hermano Manuel quisiera decir algo. Sí, algo que me parece interesante de resaltar en el contexto de la conversación y de Cornelio como gentil es cómo empieza, ¿no? En el versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Entonces, comienza como que las actitudes al comienzo fue como que Dios confía en todos, pero después dice, Dios envió este mensaje a los hijos de Israel. Entonces, eso me parece interesante de notarlo y cómo no sé qué estaría pasando en la cabeza de Pedro en ese momento. Sí. Gracias, hermano Manuel. A mí me parece que Cornelio ya cree en el Dios de Israel, sí, pero no ha escuchado las buenas nuevas de Jesús. Sí, eso falta. Por eso creo que Pedro empezó con el Dios de Israel, porque eso ya cree Cornelio. Pero muchísimas gracias, hermano Manuel. Sí, como F.F. Bruce dice, Cornelio no era un gentil crudo. Tenemos luego una prédica frente a gentiles crudos que no tenían ningún contacto con las enseñanzas del Antiguo Testamento, con el judaísmo, pero Cornelio sí sabía de qué se trataba. Mi comentario iba apuntado a que él dice enviado a los hijos de Israel, ¿no? O sea, es como que Jesús dice, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel. Entonces, habría que ver si es que es para ellos nada más o algo así, ¿no? Sí, y exactamente eso es. Jesús también lo dice. Yo vino a Israel primeramente. Y Pablo lo dice en Romanos también. Primeros los judíos, después los gentiles. Pero otra vez eso sería para otra conferencia, creo que. Pero el hermano Dirk ha dicho algo. Y eso es para la siguiente pregunta. La declaración en el versículo 38, ¿no? Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanaba a todos, etc. ¿Qué significa eso para nuestra cristología
y nuestro ministerio cristiano o nuestra vida cotidiana. Esa declaración en el versículo 38. Hemos hablado acerca de eso un poquito la última semana, pero hoy podemos aclarar tal vez un poco más y decir un poco más. ¿Qué significa esa declaración en el versículo 38 para nuestra cristología o nuestra vida? Todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo de parte de Dios, ¿no? Por encargo de Él, bajo su dirección, bajo su guía. Y otra vez eso plantea pues el gran desafío, tanto en la vida personal como en el ejercicio de un ministerio, de un servicio, y hacerlo de la misma manera, ¿no? Gracias, hermano William. Entonces, Jesús hizo todo bajo la dirección de Dios, ¿no? Es una parte de eso, sí, una parte. Sí, pero creo que hay un poco más. Tal vez solo en mi mente, pero hermano Manuel. El versículo 38 termina diciendo porque Dios estaba con él, ¿no? Todas esas cosas las hizo, Jesús hizo porque Dios estaba con él. Yo pienso en la iglesia de hoy si es que hace estas cosas y si hace bienes y si sana a los oprimidos por el diablo, si es que Dios está con la iglesia hoy, también debería hacer algo parecido, ¿no? Sí, y yo pensaba en eso. Muchas veces pensamos que Jesús hizo todo, por ejemplo, los milagros, etcétera, porque era Dios. Pero en mi entendimiento de los evangelios y de esta prédica también, no, Él hizo todo a través del poder del Espíritu Santo. Y una vez en un curso mío acerca de la cristología, yo hablé un poco con los estudiantes acerca de eso. Y después una señorita se acercó a mí y me preguntó, ahora, tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿no? Solo hay un Espíritu Santo. Y yo le dije, así es. ¿Qué significa eso, no? Que nosotros podemos vivir como Jesús vivía. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿no? Eso es para nuestra cristología y para nuestra vida diaria. Tenemos el mismo poder porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero para terminar esta parte, vamos a la invitación de de Pedro, no es Pablo, la próxima semana. Y una pregunta más, y con eso terminamos. Hay algo nuevo acá en esta prédica, lo que no hemos visto anteriormente en las prédicas, es Jesús es como el juez. Y mi pregunta era un poco, todavía es, para mí y para ustedes también, para nuestras iglesias, Jesús como juez, ¿es algo que todavía predicamos? ¿O deberíamos predicar eso? ¿O podemos dejarlo al lado? ¿Qué piensan ustedes? Eso es en la última parte, ¿no? En el 42 y 43 en la prédica. Jesús es el juez. ¿Han escuchado una prédica recién acerca de eso? Hermano Dirk. Sin micrófono. ¿O ustedes han predicado acerca de esto? No, yo no quisiera ser tan personalmente. Bueno, yo he predicado acerca de esto hace tiempo, pero sí, no es desde mi perspectiva un tema que se trate tanto.
pero es parte me parece, es parte de las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Pero ahí tendríamos que ver lo paradójico, que son buenas nuevas, que Jesús fue puesto por Dios como juez. Entonces, si yo como ser humano me imagino estar frente a Jesús como juez, entonces automáticamente yo me pregunto cuál es el veredicto que este juez va a fallar, con qué veredicto va a fallar en mi caso, ¿no? Y ahí viene, lo dice muy, en muy pocas palabras Pedro aquí en esta prédica, muy resumida, pero aquí viene todo el tema de la justificación, ¿no? Jesús, el juez, que al mismo tiempo es el cordero que fue inmolado en la cruz, para que él como juez ya no me tenga que juzgar y mandar al calabozo, entre comillas. Sí, sí. Entonces, eso es parte, ¿no?, de las buenas nuevas, porque el juez es quien murió por mí, ¿no? Y también eso creo que es que el apóstol Pablo dice, no sé, creo que es Romanos 8, ¿no? Acá dice, si Dios es, no sé en castellano, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿No? Eso es, Dios es para nosotros. Jesús murió por nosotros y Él va a ser nuestro juez, ¿sí? Y nuestra justificación es en nuestra fe en Él y nada más. Sí. Con eso concluimos la prédica del capítulo 10. Y es interesante, no vamos a leerlo, pero inmediatamente, o mejor dicho, mientras Pedro todavía está hablando, eso es el versículo 44, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchan a Pedro, ¿no? Eso es el Pentecostés de los gentiles. Y como conclusión, quisiera compartir, no es de nuestro comentario, es otro comentario, pero me encanta, es de Darrell Bock de los Estados Unidos. Y él dice acerca del episodio, acá en Hechos, en capítulo 10, dice que la Trinidad está muy activa. Esa es la primera parte. Dios toma la iniciativa. Jesucristo, o mejor es Jesús, el Cristo, está en el centro del plan. El Espíritu confirma que todo esto es obra de Dios, ¿no? El Pentecostés de los gentiles. Y acerca de la misión, Darrell Bock dice, la iglesia no dirija aquí, sino que sigue el liderazgo de Dios, aprendiendo así mucho acerca de cómo Dios ve a las personas. No es nuestra misión, es la misión de Dios, y nosotros tenemos el privilegio en participar, a unirnos a la misión de Dios. Otra vez, muchísimas gracias por su paciencia, y voy a dar la voz otra vez al hermano Dirk. Ya, gracias Benny, gracias William, gracias Manuel, gracias Eloy. Gracias también a todos ustedes que nos están viendo por Facebook, por habernos acompañado hasta aquí en este interesante estudio. Y sí que hay mucho que escarbar todavía. Y la persona que va a ganar este comentario va a tener oportunidad de escarbar aún más todavía, pero animamos a todos los que nos están viendo a estudiar la palabra de Dios, a leerla con entendimiento, y creo que si se hacen algunas preguntas como las estamos haciendo aquí en este grupo,
Eso puede ayudar a observar lo que dice el texto y a observar lo que quizás no diga el texto, que es igual de importante. Gracias a todos de todas maneras. No olviden a todos los que nos están acompañando en Facebook de dejarnos sus comentarios, sus preguntas y desde dónde nos están viendo y escribiendo. Y antes de finalizar, quiero mencionar lo que ya anuncié al inicio de este encuentro, que es lo siguiente. Un ratito. Ok. Que son las bases para el concurso de la Conferencia Bíblica ET Perú 2020. El concurso consiste en lo siguiente. Los que quieren participar nos entregan en una hoja A4 en máximo 450 palabras algo acerca del texto bíblico de Hechos 5, 29 al 32. Y las preguntas que ustedes deben tratar en máximo una hoja A4 son las siguientes. En estos versículos, ¿cuáles son las declaraciones centrales de Pedro? En estos versículos se encuentra una palabra que aparece 4 veces en el texto. ¿Cuál es esa palabra? ¿Y qué indica el autor al usar esta palabra 4 veces? Y a la luz de Hechos 5, 29 al 32, ¿cómo resumirías el Evangelio? El estudio personal de la palabra de Dios, de la Biblia, vale la pena y es una aventura súper valiosa. Por favor, los que participan en el concurso, utilicen por favor sus propias palabras y sus propios pensamientos basados en el estudio del texto al momento de responder estas preguntas. De nada sirve copiar simplemente las preguntas de un comentario o del internet. La fecha de entrega es a más tardar el viernes 26 de junio hasta las 5 p.m. al correo de etperú, @etperú.org. Y lo que puede ganarse es este lindo y buen comentario de F.F. Bruce, Hechos de los Apóstoles, una introducción y comentarios y notas. Mencionaremos al ganador o a la ganadora en nuestro último encuentro el lunes 29 de junio del presente. Bueno, con esto finalizamos nuestra reunión y pediría o pido a Pastor Eloy que nos puedas dirigir, por favor, en oración para finalizar esta sesión. Muy bien, vamos a orar. Padre Dios, creador de los cielos y la tierra, te alabamos, Señor, y agradecido, Señor, por terminar esta jornada y también, Padre, por el aprendizaje de tu palabra. Gracias por el equipo, por mi hermano Benjamín, bendígalo, Señor, por mi hermano Manuel, por mi hermano Dick, por mi hermano William, Señor, que tú los puedas bendecir grandemente, y también por los oyentes, Señor, que han estado con nosotros, escuchando semana tras semana, y que también los puedas guardar y proteger, amado Dios. Gracias, Padre, por este espacio de reflexión. Te alabamos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y les vaya bien.